Durante décadas, el mundo la llamó Santa, pero tras las cortinas del sufrimiento, había una mujer que glorificaba el dolor, acumulaba millones y dejaba agonizar a los enfermos sin tratamiento. Esta es la verdadera historia de la Madre Teresa de Calcuta. Agnes Gong Shaboyakshu nació en 1910 en Skopje, una pequeña ciudad del antiguo Imperio Otomano, hoy Macedonia del Norte. Desde muy joven, decidió entregarse a la vida religiosa. A los 18 años, ingresó a la Orden de las Hermanas de Loreto, en Irlanda, y poco después fue enviada a la India, donde comenzaría la construcción del mito. Ahí adoptó el nombre por el que el mundo la conocería, Madre Teresa de Calcuta. Durante décadas, su imagen se consolidó como la de una mujer humilde, vestida con un sari blanco con franjas azules, cuidando a moribundos en las calles de uno de los lugares más pobres del mundo. En 1950 fundó la Orden de las Misioneras de la Caridad, y desde entonces, miles de millones de personas creyeron estar presenciando a una santa viva. Fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1979, beatificada por el Vaticano en 2003, y finalmente canonizada como Santa Teresa de Calcuta en 2016. La prensa occidental la convirtió en símbolo de compasión, sacrificio y pureza. Revistas como Time la nombraron la mujer más influyente del siglo XX. Pero había un detalle: nadie, fuera de unos pocos críticos ignorados o silenciados, se preguntó qué estaba ocurriendo realmente dentro de sus centros, ni cómo era posible que con millones en donaciones, los enfermos murieran sin asistencia médica. Nadie se atrevía a cuestionar a quien parecía encarnar a Dios en la tierra. Y ese fue el verdadero milagro de la Madre Teresa: crear un culto mundial, mientras los pobres seguían sufriendo bajo su cuidado. A los ojos del mundo, las misioneras de la caridad eran un refugio, un lugar donde los más pobres de los pobres podían ser acogidos, alimentados y encontrar la paz hasta el final de sus días. Pero para quienes estuvieron dentro, la historia fue muy distinta. En el centro de Calcuta, conocido como Nirmal Hriday o Corazón Puro, el horror vestía túnica blanca. Las condiciones eran inhumanas, pero no por falta de dinero, sino por convicción religiosa. Teresa no permitía comodidades. Camas ortopédicas, ventiladores, colchones, incluso donaciones de comida enlatada eran rechazadas o directamente tiradas, porque según ella, había que vivir como los pobres, al día, sin apego ni previsión. Se ofrecieron insumos médicos, equipos modernos y hasta medicamentos donados por hospitales, pero eran sistemáticamente rechazados. La razón era una sola: el sufrimiento era parte del plan, y si el paciente moría entre gritos, era porque así se acercaba más a Cristo. La misma Madre Teresa lo decía: hay algo hermoso en ver a los pobres aceptar su suerte, sufrir como Cristo. El sufrimiento, si se comparte con alegría, se convierte en un sacrificio. Esa filosofía fue aplicada al pie de la letra. Médicos y voluntarios denunciaron que incluso pacientes con enfermedades tratables eran dejados morir, porque Dios los estaba llamando. El Dr. Robin Fox, editor de la prestigiosa revista The Lancet, visitó personalmente uno de sus centros en 1994 y lo describió como una clínica primitiva y denunció que no había diagnósticos ni tratamientos. Ni siquiera se usaban analgésicos básicos. La morfina, incluso en pacientes con cáncer terminal, estaba estrictamente prohibida. Era un lugar donde el criterio era simplemente dejar morir. Susan Shields, ex monja de la orden, declaró: los pacientes se retorcían de dolor. Y nosotros, con los recursos en la cuenta, no podíamos hacer nada. Las jeringas eran reutilizadas sin desinfectar. Las heridas se trataban con agua bendita. Y a muchos pacientes ni siquiera se les decía qué enfermedad tenían. Un testigo declaró: una niña de 15 años estaba muriendo de fiebre. No le dieron nada, ni un antibiótico. Solo le rociaron agua bendita. En una carta a sus monjas, Teresa escribió: sufran, padezcan, luchen con alegría, porque el dolor es el beso de Jesús. En sus casas para morir, la higiene era mínima y el consuelo casi inexistente. Pero lo más cruel no era la falta de recursos, sino que la orden tenía millones de dólares guardados. Dinero que jamás fue usado para aliviar el dolor, sino para expandir la fe a través del sufrimiento. Porque para Teresa, la pobreza no era una injusticia que debía combatirse, era un regalo, y cada cuerpo agonizante era una ofrenda.
En la narrativa oficial, la Madre Teresa era pobre entre los pobres, vivía sin lujos, vestía con sencillez y entregaba su vida al servicio. Pero fuera de cámara, la realidad era muy distinta. Bajo su liderazgo, la Orden de las Misioneras de la Caridad recibió donaciones multimillonarias, millones y millones de dólares provenientes de todo el mundo. Gobiernos, empresarios, fundaciones religiosas y donantes individuales que creían estar ayudando a los más necesitados. Pero ese dinero nunca llegó a los enfermos. No fue usado para comprar camas, medicamentos ni contratar médicos. No se invirtió en construir hospitales modernos ni en mejorar los centros ya existentes. La gran mayoría de esos fondos fue acumulada en cuentas bancarias opacas, muchas de ellas en el Vaticano o en paraísos fiscales, lejos de los moribundos de Calcuta. ¿Por qué? Porque la pobreza era parte de la doctrina. Aliviarla habría sido contradecir el culto al sufrimiento. En sus propias palabras, el sufrimiento es una bendición, un medio para acercarse a Dios. Por eso, mantener a los pobres en condiciones miserables no era un error, era un objetivo. El doctor Arup Chatterjee, médico nacido en Calcuta y uno de los primeros en investigar a fondo a la orden, denunció que Teresa nunca rindió cuentas del dinero recibido y que ni una fracción fue usada en mejorar el trato de los pacientes. Los números no cuadraban. Mientras los centros funcionaban sin agua caliente, sin médicos y sin morfina, la orden acumulaba recursos como una multinacional religiosa. Susan Shields, ex monja de la congregación, reveló que jamás se hablaba del monto exacto de las donaciones. Incluso entre las hermanas, era un tema prohibido. Las finanzas eran centralizadas, secretas, y obedecían solo a Teresa, y cuando se le cuestionaba el uso del dinero, respondía con una frase: no se trata de resultados, se trata de fe, pero la fe no compra medicamentos, no cura el tétanos, no apaga el dolor de un niño que muere sin anestesia. El dinero estaba, pero los pobres jamás lo vieron. En cualquier hospital del mundo la prioridad es una sola: salvar vidas. Pero en los centros de la Madre Teresa, esa no era la meta. La vida no era lo más importante, lo importante era el sufrimiento. Y más aún, el sufrimiento silencioso. Para Teresa, el dolor era una forma de acercarse a Cristo. El sufrimiento era un regalo. En sus palabras, hay algo muy hermoso en ver a los pobres aceptar su destino, sufrirlo con alegría, por el bien de los demás. Por eso, no se buscaba aliviar el dolor, se cultivaba. Quienes entraban a sus casas de asistencia no eran tratados como pacientes, sino como mártires. Cada llaga sin curar, cada fiebre ignorada, cada grito silenciado, era visto como una forma de redención espiritual. Este pensamiento fue institucionalizado. Nada de morfina, nada de confort, nada de cuidados paliativos. Morir con dolor era, para Teresa, morir como Cristo. Pero la devoción no terminaba ahí. Exmonjas y voluntarios han denunciado que muchos moribundos eran bautizados a la fuerza, sin importar su fe o cultura. Personas hindúes, musulmanas, incluso niños, eran bautizados en secreto sin su consentimiento ni el de sus familias. La justificación era clara: así salvamos su alma. No importaba si entendían lo que les decían. No importaba si querían hacerlo. Morir como cristiano era el paso final en este ritual de dolor. Se ha documentado que las misioneras de la caridad tenían listas ocultas con nombres y fechas de estos bautismos y que muchos cuerpos eran enterrados sin rituales propios de su religión original. Para la orden la muerte no era un fracaso, era una victoria espiritual. Y mientras el mundo la aplaudía, en su centro se perfeccionaba un sistema donde morir con dolor, bautizado y silencioso, era el destino ideal. Una muerte útil, una muerte que servía al dogma, una muerte que podía ser mostrada como ejemplo de la santidad de Teresa. Durante décadas, cuestionar a la Madre Teresa era un acto de herejía mediática. Ella era intocable, el símbolo viviente de la bondad, pero hubo quienes no se arrodillaron, gente que vio lo que pasaba de cerca y decidió hablar. Uno de los más conocidos fue Christopher Hitchens, periodista, ensayista y autor del libro The Missionary Position, Mother Teresa in Theory and Practice, 1995. Hitchens fue uno de los primeros en confrontar públicamente el mito, llamándola una fanática religiosa, una fundamentalista católica y una fraudulenta moral. En su documental para Channel 4, Hell's Angel,
Mostró cómo Teresa glorificaba la pobreza, aceptaba dinero sucio y negaba alivio a los moribundos. No amaba a los pobres, amaba la pobreza. Otra figura crucial fue el doctor Arup Chatterjee, médico nacido en Calcuta, quien pasó años recolectando testimonios, fotografías y documentos sobre lo que realmente ocurría en los centros de la orden. Su investigación reveló que la mayoría de las supuestas obras de Teresa eran centros de muerte, no de salud. El dinero era recolectado en cantidades obscenas, pero ni una parte se usaba para mejorar las condiciones. Chatterjee incluso publicó un libro titulado Mother Teresa, The Final Verdict, en el que desmonta con pruebas el aura de santidad construida por la prensa y la iglesia. También está Susan Shields, exmonja de las Misioneras de la Caridad. Ella vivió en carne propia el funcionamiento interno de la orden. Éramos instruidas para no contar cuánto dinero llegaba y jamás podíamos preguntar a dónde iba. Aceptábamos el dolor de los demás, como si fuera un acto de fe. Hay muchos más, médicos que ofrecieron ayuda y fueron rechazados. Voluntarios que renunciaron al ver el desprecio por la vida humana. Exmiembros que sufren hasta hoy por haber guardado silencio. Pero quizás lo más aterrador es que la mayoría fue ignorada. La imagen de Teresa era demasiado poderosa. Una mujer santa que dejaba ir con una sonrisa. Y en un mundo que prefiere los símbolos a las verdades, los testimonios fueron tachados de odio, blasfemia o envidia. Pero hoy, esas voces por fin están siendo escuchadas. Durante toda su vida, la Madre Teresa predicó que el sufrimiento era una bendición, que los pobres eran afortunados porque podían compartir la pasión de Cristo, que el dolor debía aceptarse con alegría. Pero cuando ella enfermó, no fue a Nirmal Ride, no se acostó en un catre de metal, no se rodeó de monjas ni dejó que la fiebre siguiera su curso natural. Fue trasladada a los mejores hospitales de la India, recibió atención médica de élite, con equipos avanzados, doctores de renombre y cuidados paliativos de primer nivel. En su lecho de muerte, hubo tratamientos, hubo todo lo que sus pacientes jamás tuvieron. Y eso lo cambia todo, porque si el sufrimiento era tan sagrado, ¿por qué no lo quiso para ella? Si vivir entre miserias era un camino a Dios, ¿por qué no lo caminó ella misma? Y las contradicciones no terminan ahí. Teresa aceptó millones en donaciones de las manos más sucias del planeta. Charles Keating, banquero estadounidense condenado por fraude masivo. Jean-Claude Duvalier, dictador de Haití, responsable de asesinatos, desapariciones y tortura. Cuando Keating fue condenado, Teresa le escribió una carta al juez pidiendo indulgencia, alegando que él era un alma generosa. Nunca devolvió el dinero, y no era dinero simbólico. Era dinero robado a ancianos, familias humildes, víctimas reales. A ojos cerrados, Teresa bendecía cheques manchados de sangre, todo por fe o por poder. Esta doble moral revela algo profundamente inquietante: que el dolor de los otros podía usarse como herramienta espiritual, mientras ella vivía protegida, atendida y a salvo del sacrificio. Que la pobreza era hermosa, siempre y cuando fuera ajena. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like. Es mucho más importante de lo que te imaginas. Y si te gustaría un saludo en el próximo, puedes dejarlo en los comentarios. Los estaré leyendo a todos. Saludos especiales para Gretel Rodríguez Julien, Iker, Andreya Beltrán, Sari Luz Mascarado, Camelia Cruz, Luis Alberto Ibarra, Daniela, Neymar Chávez, Ramiro Herrera, Alberto Ortiz. Se los agradezco a todos desde lo más profundo de mi siniestro corazón. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima.